Hola familia mística, te doy la bienvenida a este nuevo episodio en Eros Python. ¿Alguna vez has soñado con un ser querido que hubiera fallecido y te viene a visitar en los sueños? Y cuando despertaste, pensaste, ¿esto fue un sueño o fue realmente un mensaje? Hoy exploramos estos encuentros y cómo saber si realmente son mensajes o son solo sueños. Hola, soy Elena, soy medium psíquica y clarividente desde que nací y también soy tarotista desde hace 14-15 años que he hecho las cartas. También soy diseñadora textil y fotógrafa y en este episodio vamos a hablar sobre estas experiencias con el más allá que todos podemos tener mientras estamos durmiendo, en las que a veces hay algún ser querido fallecido que se pueda presentar o que pueda comunicarse con nosotros cuando estamos durmiendo. Vamos a hablar qué sucede cuando incluso cuando un ser querido ha fallecido y uno realmente quiere que haya ese momento de comunicación en los sueños y que a veces no se da. ¿Por qué se comunican los espíritus a través de los sueños? Cuando estamos durmiendo, nuestra parte racional, la mente también está descansando, sobre todo cuando estamos en la fase REM, en la que los seres queridos fallecidos algunas veces se les puede hacer un poquito más fácil comunicarse con nosotros, sin que nuestra parte lógica, racional o incluso nuestros propios miedos puedan estar bloqueando esos mensajes que un ser querido quiere comunicarte. Y por lo tanto, muchas personas cuando estamos durmiendo podemos ser más receptivas a ese tipo de señales, de mensajes que provienen de otros planos y, por ejemplo, del más allá. Cuando digo del más allá, para mí en realidad está todo aquí, pero es un poco la expresión de decir como el más allá, esa realidad más sutil. Incluso donde los espíritus pueden también tener su propio proceso y muchas veces sucede que el plano astral y el plano físico están más cerquita en esa fase onírica en la que estamos durmiendo, en la que podemos estar más receptivos a esa otra información que también está muy presente aquí. Me gustaría compartir contigo una experiencia personal sobre cómo un ser querido fallecido se comunicó a través de los sueños conmigo y yo estaría estudiando en la universidad, entonces estaba viviendo en la residencia de estudiantes y yo creo que tendría unos 20 años aproximadamente, 19, 20 años. Y esa noche me fui a dormir y estaba como un poco intranquila, estaba un poco nerviosa. Me acuerdo que estuve durmiendo con algo, una sensación muy curiosa. Y mientras estaba durmiendo, tuve un sueño con mi tía abuela, que era la hermana de mi abuela materna, y esa tía abuela, que se llamaba María Dolores, yo siempre la había admirado muchísimo desde pequeña. Era pintora, era un pedazo de mujer increíble que vivía en Sevilla. Y esa noche soñé que ella venía y venía mi abuela materna, la cual era su hermana, y mi abuela materna ya había fallecido hacía años, y mi abuela materna vino, la cogió de la mano, las dos me miraron en el sueño entre comillas. Poco a poco se fueron caminando en este tipo de paisaje que parecía sacado de una pintura. Y era como este bosque con un camino, con una luz súper especial, con una luz muy bonita. Y este bosque, este camino que iba hacia lo lejos, es hacia donde ellas seguían caminando. Y aunque en el sueño no hubo una comunicación literal con sus palabras, me acuerdo que esta tía abuela me transmitió una sensación de mucho amor, de mucha paz y ciertamente de una despedida o un hasta pronto. Y ahí se acabó ese sueño. Me desperté muy de sopetón, eran como las 5 y pico de la madrugada, porque miré el teléfono y era esa la hora. Y intenté volver a dormirme, me dormí porque soy una marmota y al día siguiente cuando madrugué para ir a la universidad estaba en el tren y eran las 7 y pico de la mañana y mi madre me llamó al teléfono. Entonces yo miro el teléfono y digo, qué raro que mi madre me esté llamando a esta hora tan temprano en la mañana. Y cogí el teléfono y le dije, mamá, espérate, la tía María Dolores ha muerto, ha fallecido, y me dijo, sí. Y entonces, antes de que me contara, le pregunté, ¿ha sido esta noche? Y me dijo, sí. Y luego me contó que había sido aproximadamente en la hora en que yo tuve ese sueño con mi tía abuela. Y entonces, pues mi madre me contó cómo había sido, cómo había fallecido y a qué hora y esos detalles. Y de alguna manera, aunque obviamente ahí empezó, ¿no?, un proceso del duelo, también sentí mucha paz, mucha tranquilidad, porque yo sabía que mi tía abuela se había
ido en paz. Cuando digo que se había ido, no es que hubiera desaparecido, sino que empezó a seguir su propio camino en paz, y que ese renacer, que es la muerte, ¿no? La muerte aquí en la experiencia humana, para ella fue también un momento liberador, y pude sentirla en el otro lado. Y también sentir cómo, y ver, ¿no?, cómo mi abuela materna, que insisto era su hermana, la pudo venir a recoger y acompañar. ¡Wow! Para mí fue súper bonito y especial. Y este es un ejemplo de cómo incluso estos mensajes pueden ser muy simbólicos para nosotros, de la misma manera que cuando ella eligió mostrarme ese tipo de paisaje, que yo sé que para ella era muy bonito, porque ella era pintora, y ese paisaje como un bosque renacentista, y es muy, muy simbólico. Cuento este ejemplo porque en este tipo de encuentros muchas veces no es una comunicación literal con palabras, aunque puede ser, sino que también es una comunicación muy a través prácticamente de la conciencia, pero es como un poco telepático, o a través de metáforas o alegorías, y que, insisto, a veces te pueden compartir palabras, pero es una comunicación mucho más sutil del tipo de comunicación que podemos tener aquí en el día a día. Esta es la pregunta: ¿cómo saber si fue un sueño normal o si fue un mensaje y un encuentro real? Aquí está. Hay muchas veces que cuando soñamos con un ser querido fallecido, no tiene por qué ser literalmente que todas esas veces ese ser querido fallecido se está comunicando contigo y realmente es el alma que vivió, ¿no?, como esa identidad. Por ejemplo, el alma que vivió como mi tía abuela. En ese caso sí lo fue. Pero hay veces cuando soñamos, a veces soñamos con el arquetipo de lo que representa esa persona para nosotros. Pongo un ejemplo. Podría ser que una persona sueñe con su padre, y su padre que hubiera fallecido hace años. No siempre soñar con, ¿no?, con su padre podría ser que realmente es el alma que había sido su padre, sino que a veces puede representar, si en ese caso el padre era un arquetipo de estabilidad, de fuerza, de sostén, por ejemplo, soñar con la figura de su padre podría representar a nivel del subconsciente algo relacionado con el arquetipo de la fuerza, de la estabilidad, del sostén en la vida de la persona que está durmiendo en ese momento en concreto. Señales de que un ser querido te ha visitado en sueños. Punto número 1. ¿Te acuerdas? A toda la vida. Te vas a acordar de cómo te sentiste, te vas a acordar de cómo fue tu sensación durante ese encuentro, te vas a acordar de que realmente tuviste esa conexión muy sutil pero muy mágica a la vez con esa persona. Muchas veces hay una sensación de paz y amor en esa interacción, aunque sí que es verdad que otras veces cuando seres queridos fallecidos se comunican con nosotros en los sueños, no siempre son mensajes en los que están bien, porque hay veces que una persona cuando muere el cuerpo físico, no siempre le es fácil seguir su camino. Entonces hay personas a veces que les cuesta un poco más desapegarse de esta realidad física. Entonces a veces hay encuentros que no son con tanta paz y tranquilidad. Y por eso es que si tienes alguna vez un encuentro con un ser querido fallecido, observa cómo sientes o incluso cómo ves físicamente. Si fallecieron ya más mayores, pues a veces se presentan un poquito más joven, que el cuerpo está bien, que se les siente bien, ¿no?, que tienen cierta vitalidad cuando se están comunicando contigo, y eso suele ser muy buena señal de que desde ahí donde están, en su propio camino, están bien. Si fuera al contrario, sí que te recomendaría que pudieras, por ejemplo, en una sesión de mediunidad conmigo o con otra persona de confianza, que pudieras intentar averiguar o ayudar al alma de esta persona que se pueda comunicar contigo y no veas o sientas que esté bien. A veces están con mucho sufrimiento, o a veces, ¿no?, físicamente los puedas ver mal. Entonces esos son señales de que necesitan acompañamiento, necesitan ayuda desde el otro lado. Pero en general la mayoría de encuentros son con esa tranquilidad, con esa paz. Otra señal de que realmente es un encuentro con ese más allá es que
no se sienten como, no parecen personajes de un sueño típico, sino que se sienten súper reales, que parece que estás viviendo la vida misma y que el sueño no es solo un sueño. A ver si me explico. Otra señal, aquello que te están comunicando se siente claro, es un mensaje muy concreto, es algo que tiene mucho significado para ti. A veces tardamos un poco en entender lo que significa ese mensaje o aquella palabra o aquel objeto que nos enseñan. Y a veces justo al despertarnos lo entendemos y otras veces pues podemos tardar un poquito más de tiempo. Otra señal, si es solo un sueño, suelen ser sueños como muy borrosos, como muy caóticos, como muy confusos. Y en cambio, cuando es un encuentro real, no hay una comunicación normalmente muy directa, sino que es muy sutil e incluso puedes ver cómo se están comunicando contigo más telepáticamente o más a través de la consciencia, como te comentaba, o con símbolos o metáforas, pero no ves tanto ¿no? que mueven la boca, por ejemplo. Es como mucho más la sensación, es algo muy sutil. Otro punto importante, ¿qué hacer cuando esto te pasa? ¿Qué hacer cuando tienes ese encuentro con el más allá? Puedes escribirlo cuando te despiertas, si tienes una libreta al lado de tu cama o incluso en tu móvil puedes anotar aquello que has soñado, aquello que has sentido, aquello que tú has recibido. ¿Y qué hacer cuando uno realmente quiere tener ese encuentro con un ser querido que hubiera fallecido y que a veces no se da? Y no quiere decir que sea una mala señal de que el alma, ¿no?, de la persona que falleció no está bien. Por ejemplo, no siempre nos tenemos que comunicar en los sueños. Hay veces que la comunicación sucede durante el día mientras estamos despiertos, pero hay muchas veces que las personas cuando mueren no siempre hay una comunicación a través de los sueños. Por ejemplo, mi abuela paterna cuando falleció, yo no soñé con ella y tampoco una vez falleció no hubo un encuentro, ¿no? A través de mi mediunidad. No la sentí muy presente después, unos días después de que fue su funeral. No la sentí más por aquí, en lo que sería, ¿no?, el día a día en la Tierra. Sí que pude sentir que ella estaba bien, que ya estaba en su proceso, pero no se estuvo comunicando después, igual como, ¿no?, con otros seres queridos fallecidos que he tenido o muchas sesiones de mediunidad que hemos compartido. Entonces, muchas veces queremos tener esa confirmación de que un ser querido que ha fallecido está bien, pero si no se da, está bien también. Muchas veces es sobre todo para nosotros, para reconfortarnos, para saber realmente que están bien. Y en esos momentos, y aunque tú no sueñes con esos encuentros, yo te invito a que observes, que reflexiones sobre cómo percibes tú que está el alma, que por ejemplo quizás hubiera sido tu pareja o un amigo o un padre o una abuela o un hijo, y que intentes de una manera respetuosa y sobre todo libre, porque el alma que ha fallecido, ya sea reciente o durante más tiempo, está en su propio proceso, pero que puedas reflexionar y sentir cómo sientes que está, si sientes que está bien y siguiendo su camino, porque es lo que debería suceder, o sientes que no está bien, que realmente lo sientes aquí todo el rato. Entonces eso sí que sería mala señal. Esto es una reflexión personal, pero desde mi experiencia como medium, desde que era pequeña, para los espíritus comunicarse con los que estamos aquí vivos en un cuerpo físico requiere una energía, requiere un esfuerzo. Si es, por ejemplo, manifestarse a través de las luces o las baterías o lo eléctrico, que desde ahí sacan bastante energía para luego hacer movimientos o comunicación cuando, por ejemplo, estamos despiertos, creo que los sueños, desde el plano astral, les es un poquito más fácil y les requiere un poquito menos de energía, de esfuerzo para comunicarse con nosotros. Porque es como si estuviéramos en diferentes vibraciones y a veces es desde ahí un poquito más fácil para muchas personas comunicarse.
sin hacer un gran esfuerzo de energía. Para ir cerrando este episodio me encantaría recordarte que ese vínculo con ese ser que hubiera fallecido, ese ser querido, no es que desaparezca, lo que va a ir transformándose es la manera en que tú lo sientes que te comunicas con esa alma, y es desde ahí que va a cambiar el vínculo. Pero el vínculo siempre está, siempre va a estar. Ese amor, esa conexión, insisto, siempre desde ese amor incondicional, desde esa libertad, siempre va a estar. Sueña eso, ¿no? El vínculo seguirá. Si has tenido una de esas experiencias mientras dormías, considéralo un regalo del universo, y si todavía no has tenido, no te preocupes, porque estoy segurísima que has tenido muchos otros momentos en los que sí que has tenido un encuentro con un ser querido fallecido de una manera más sutil. Puede ser a veces una mariposa, o a veces una pluma, o a veces a través de los números. Cada uno tenemos maneras distintas y nuestros seres queridos saben cómo vamos a poder reconocerlos, y no es siempre uno tras de los sueños, ¿sí? Entonces me gustaría también animarte y que observes, que explores y que confíes tu propia manera de recibir, de percibir esas señales, esos mensajes del universo y de a todos aquellos que amamos, y confiar cuando las recibas, porque ahí está, el no dudar o pensar esto no tiene sentido, sino que confíes en aquello que tú percibes, en aquello que has recibido, y que también son regalos del universo y regalos de la vida y regalos de aquellos que amamos. Si este tema para ti es un tema importante, que tienes dudas o te gustaría aclarar ciertas experiencias que hayas tenido, incluso tienes dudas si algún ser querido que falleció está bien, podemos tener una sesión de mediunidad 1 a 1 en mi web erospython.com. Tienes toda la información de las sesiones, aunque ahí está escrito como tarot y canalización, también es lo mismo para las sesiones de mediunidad. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Me encantará escucharte los comentarios si has tenido alguna experiencia tan bonita a través de los sueños. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el martes que viene. ¡Chao!